النصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. Hoy, 21 de diciembre del año 2016, en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, el Centro Bolivariano de América realizará una entrevista al fundador y director del Centro Bolivariano de América, el licenciado Marcos Guío, quien iniciara hace más de 20 años una importante tarea que es la traducción de varias obras del autor tradicionalista italiano Giulio Cévola, algunas inéditas en el idioma castellano. A manera de introducción, vivimos, al decir de San Agustín, una guerra entre el cielo y la tierra, desde hace milenios. Una guerra donde se juega el destino de la persona, de cada uno de nosotros. Como decimos, es una guerra personal porque atañe a cada uno y al mismo tiempo es una guerra global, porque hay épocas en que nos rodean fuerzas que impiden justamente nuestra realización espiritual. En síntesis, es una guerra entre la tradición y la modernidad. En el siglo XX fue René Guénon quien notó una fuerte perturbación en las tradiciones más importantes de la humanidad, quienes nos describen con exactitud el campo de batalla y con qué armas debemos enfrentar a este adversario que es la modernidad. Él denominó contrainiciación aquellas fuerzas que trataban de empañarnos este camino hacia la realización espiritual. Los sagrados ritos fueron alterados. Otro autor que destacamos fundamentalmente es Giulio Cévola, que vivió la experiencia de las dos guerras mundiales, donde lo que hasta entonces era una lucha pareja, como si equilibrada entre la tradición y la modernidad, sufrió un vuelco. Empezaba una nueva etapa en esta guerra invisible, donde la modernidad tomó una fuerte presencia en el mundo. Y las fuerzas de la tradición comenzaron a ser derrotadas y a quedar relegadas. Giulio Cévola nos brinda, antes de su muerte, la forma en que dignamente hemos de vivir estos tiempos oscuros, conservando y propagando una metapolítica tradicional, para volver a poner las cosas parejas frente a este adversario de la modernidad, o directamente para pasar a ganar esta guerra espiritual que vivimos todos y cada uno de nosotros. Llegamos así a un fenómeno social, cultural, político y militar nuevo en estas últimas etapas del siglo XX, pero fundamentalmente en este siglo, en el siglo XXI, y es lo que hemos denominado la rebelión fundamentalista. Sobre este tema se va a abocar esta entrevista. Entonces, mi primera pregunta es: si Giulio Cévola pudo predecir este acontecimiento histórico que es la rebelión fundamentalista. فرق بالنصر المبين دولة الإسلام قامت بدماء الصادقين. Bueno, gracias por la introducción, muy importante, muy enriquecedora. Y quiero hacer una pequeña aclaración con respecto al tema de Guénon y Évola, que si bien pueden utilizar léxicos muy similares, son sustancialmente distintos. Y la diferencia principal es que Guénon sigue siendo un pensador moderno, en el sentido de que es fatalista. Y para él, los ciclos históricos se cumplen de manera fatal e irreversible. Del mismo modo que en las restantes cosmovisiones historicistas que componen la modernidad de su conjunto. En cambio, el pensamiento eboliano es absolutamente antihistoricista y antifatalista. O sea, parte del concepto primordial de que el hombre es un ser libre por naturaleza y que en el hombre combaten como dos fuerzas antagónicas, o sea, fuerzas del caos y fuerzas del orden, y que en última instancia debe ser uno mismo aquel que determina cuál de estos dos principios esenciales tiene que ser el que debe primar.
no está escrita la historia anticipadamente. Y esto va tanto en contra de las posturas historicistas del estilo de Fukuyama, que habla de un fin de la historia, como de la misma postura de René Guénon, que habla también de un final, de un Manvantara, de una edad del hierro que sucede necesariamente y que luego se repite con la aparición de una nueva edad áurea. Esto no es lo que sostiene Julius Evola. Si bien toma la concepción cíclica, piensa que la ciclicidad histórica ha sido producto de una caída, no es la circunstancia normal del hombre. O sea, no está dicha la última palabra en el sentido de que a este mundo moderno le sobrevendrá necesariamente una nueva era de normalidad. Depende exclusivamente de la acción del hombre. El río de la historia sigue el trecho que él mismo se ha señalado o fijado y no está escrita, nadie nos ha escrito anticipadamente la historia, es el hombre el que escribe la historia. Con respecto a tu pregunta puntual del fundamentalismo, que sabemos bien que es islámico, bueno, Evola no pudo prever con exactitud acontecimientos tales como la revolución iraní o el 11 de septiembre del 2001, pero sí tuvo una visión muy clara y precisa en señalar que en el Islam sucedía algo. O sea, que era dentro de las religiones que existían, porque él hablaba de la unidad trascendente de las religiones, la revolución antimoderna, la rebelión contra el mundo moderno, debía darse a partir de las distintas religiones, porque en la religión es en donde se cultivan los valores espirituales, y se cultivan no solamente en las élites, sino en las grandes masas, en las grandes multitudes. Por supuesto, en la religión existe una élite, pero también existe una multitud que vive el fenómeno religioso a través de la fe. Las élites lo viven a través de otras dimensiones de carácter más elevadas, de carácter intelectual o espiritual. En eso sí tenía razón Guénon cuando hablaba de la intuición metafísica, que es de carácter intelectual. Pero es allí donde se tiene que dar ese gran movimiento en contra de la modernidad. Por eso él hablaba de la unidad trascendente de las grandes religiones. O sea, todas las grandes religiones tienen que unirse en función de metas contrarias a la modernidad. Y aquí, bueno, se daba la peculiaridad de que el mundo moderno ya había llegado a un límite tal en el cual el elemento religioso, espiritual propiamente, había desaparecido totalmente. Ya estamos en una etapa claramente materialista. O sea, que estamos en la edad del hierro en su fase más oscura. Entonces él veía que dentro de las grandes religiones solamente en el Islam se estaba produciendo algo. Porque claro, a diferencia de Guénon, él pensaba que el cristianismo estaba perdido. Guénon, claro, no vio el Concilio Vaticano II como lo pudo vivir Evola, ¿no? Y él dice, con el Concilio Vaticano II el cristianismo ya ha fenecido, ya ha entrado en una etapa de descomposición, lo cual no significa de que los que nos consideramos católicos o cristianos, como en tu caso todavía, pensemos que hay que revivir ciertas chispas o ciertas brasas que están ahí encendidas todavía y que tenemos que vivificarlos. O sea que el cristianismo es, desde nuestra óptica, bueno, acá yo me aparto un poco de lo que decía Évola, es algo que lo digo yo específicamente, es el léxico de nuestra cultura. Así como existen lenguas, existen también religiones. Muchas veces uno dice, bueno, discutiendo con aquellas personas que son contrarias a la unidad trascendente de las religiones, porque dicen que eso es ecumenismo, pero nosotros consideramos que lo que está mal en el Concilio Vaticano II no es el ecumenismo, sino el tipo de ecumenismo
ecumenismo que se ha implementado, que es un ecumenismo puramente secular, moral, pero no es desde el punto de vista metafísico. El ecumenismo verdadero considera que Dios tiene, así como ha creado varias razas, ha creado también varias religiones, se ha manifestado de maneras diferentes. O sea, como las lenguas son distintas, también lo son las religiones. O sea, cada pueblo, cada raza tiene su modo peculiar por el cual vive el elemento religioso. Entonces decíamos que en el caso del Islam, él ve que todavía en el Islam hay algo que considera positivo y lo ve justamente en esos sectores que hoy en día se califican tan negativamente como los wahhabitas o esos sectores sunitas, ultra ortodoxos, ultra rigoristas religiosamente. Él lo ve, o sea, hay artículos que ha escrito en varios textos que habla de la encrucijada del Islam. Entonces él dice, el Islam, si quiere recuperarse, tiene que volver a esas tradiciones raíces.